Y quería compartir con vosotros en esta mañana un breve pasaje, si queréis abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Vemos que el Señor Jesucristo justo inicia su ministerio. Y dice así, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te rogamos una vez más que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento a tu palabra, que tú me des palabras a mí para llegar al corazón de mis hermanos. Señor, que con tu Espíritu tú estés transformándonos una vez más al imagen del Señor Jesucristo. Que aquellos que estén aquí que no creen, Señor, tú produzcas fe en ellos. Que aquellos que creemos, tú hagas crecer nuestra fe. Y Señor, a todos nos conduzcas a los pies de la cruz, porque solamente en ti hay perdón y salvación para nuestras almas. En nombre del Señor Jesús. Amén. Señor Jesucristo dice en este pasaje: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Y me gustaría hablar en esta mañana sobre este aspecto tan importante de la fe cristiana. Arrepentíos y creed. El arrepentimiento y la fe. La fe y el arrepentimiento no pueden ir separados, ¿verdad? Si me permitís la comparación, son como dos hermanas gemelas que nacen el mismo día, que las vistes igual, que crecen juntas, que te cuesta distinguirlas, arrepentimiento y fe y arrepentimiento cuál es cuál, ¿no? Van juntas a todas partes. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la fe? Sea como fuere, y ahora entraremos en el tema del arrepentimiento y la fe, hay algo que tiene que ir antes del arrepentimiento y de la fe. Algo precede al arrepentimiento y la fe, y es el escuchar el Evangelio. Gracias. El escuchar el Evangelio y arrepentirse de los pecados. Todos necesitamos primero escuchar el Evangelio. Dice Romanos 10, 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo pecador necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Todos los que somos creyentes hemos escuchado un día el mensaje del Evangelio que decía que estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero nos hemos de sentir pecadores. ¿Quién dijo que la culpa era mala? Nos hemos de sentir muy pecadores. Te tienes que sentir muy mal contigo mismo. La fiebre no es mala en sí, si la fiebre te hace ver que tienes una enfermedad, ¿sí? Y corres a por la medicina. Estás muerto si no tuvieras fiebre. El pecador necesita sentir un profundo malestar. Se ha de sentir pecador. Ha de sentir que ha ofendido a Dios. Porque ese malestar que llamamos culpa te hace correr hacia la medicina, que es la sangre de Cristo. Así que el Evangelio, y sabéis que Evangelio significa buena noticia, la buena noticia trae una mala. Si tú visitas a tu doctor y el doctor te dice: no te preocupes, hemos encontrado la vacuna, tú dirás: ¿la vacuna de qué? De esa grave enfermedad que tienes. ¿Qué enfermedad? Hay una buena noticia que lleva implícita una mala noticia, y la mala noticia es esta: mereces el infierno, estás condenado, estás destituido de la gloria de Dios, no hay forma de alcanzar la presencia de Dios. Pero esta es la buena noticia que acompaña a la mala: Cristo ha pagado el precio. En Cristo tienes acceso a la gloria de Dios. Creer en el Evangelio es lo que necesitamos. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Permitimos otra ilustración. Imagínate que estás en un naufragio y caes en el agua y el barco ya se ha hundido. Y estás nadando con un solo brazo porque en el otro brazo aguantas una gran maleta con tus cosas muy preciosas. Tus tarjetas de crédito, tu cepillo de dientes, tu osito de peluche, etcétera, etcétera.
y estás ahí medio ahogándote, intentando nadar con un solo brazo porque en el otro estás agarrando esa gran maleta. Entonces llega un bote de salvamento y desde el bote te dicen: deja la maleta, ¿no ves que te vas a ahogar? Deja todo eso, no sirve para nada, vas a perder la vida por 4 tonterías. Ese marinero que te grita eso se llama arrepentimiento. Déjalo, no vale la pena. Mientras que otro marinero que intenta salvarte te dice: sube al bote, agárrate a la cuerda, ven aquí, aquí estarás seguro, te vamos a socorrer, vamos a cuidar de ti. Este otro marinero que te grita se llama fe. ¿Y no están diciendo lo mismo? Fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Pasa igual con el hombre pecador. Está ahí, ahogándose, pero continúa agarrándose a su maleta, a su vieja vida, a su mal carácter, a su pecado, a su egoísmo, a su manera de vivir, a su rebeldía contra Dios, pero se sigue ahogando y prefiere seguir ahogándose. La palabra de Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe. La palabra de Dios te llama al arrepentimiento diciendo: ¿no ves que vas de cabeza al infierno? Arrepiéntete, deja tu pecado, abandona esa manera de vivir, cambia, rectifica, no des la espalda a Dios. Mientras que la fe te grita: ven a Cristo, en Él hay salvación, en Él hay perdón, Cristo curará tus heridas, Cristo te perdona, Cristo es ese buen pastor que quiere cuidar de ti. Escucha su voz, cree en el Señor Jesucristo. Pero el mensaje es uno y el mensaje es el mismo: arrepentimiento y fe. Y no tienen sentido la fe sin el arrepentimiento, como no tiene sentido el arrepentimiento sin la fe. El náufrago que se arrepiente deja la maleta. El náufrago que cree se agarra a la cuerda y es subido a bordo. ¿Qué es la fe? La fe es mucho más que conocer, es más que entender intelectualmente. Hay muchas personas que conocen del cristianismo, pero no son cristianos. No creen. Hay muchos que escuchan el mensaje del Evangelio, pero escuchar el mensaje del Evangelio no te salva. Hay mucha gente que ha leído la Biblia, que conoce la Biblia, que sabe muchas cosas de Dios, pero no cree. Cierta ocasión en clase, alguno de vosotros habéis explicado esto, en clase nuestro hijo Moisés estaba hablando de la creación, porque la profesora es una evolucionista, y la profesora le contestó: bueno, pero yo la Biblia ya me la he leído de arriba abajo. Y Moisés, ni corto ni perezoso, le contestó: pero lo importante no es leerla, es entenderla. Lo importante no es entender, no es leer intelectualmente, es interiorizar. Hay muchos teólogos que no son cristianos, hay muchos filósofos que no son cristianos, hay muchos escritores, muchos intelectuales que saben de qué va la Biblia, pero no creen. No basta con conocer. La misma palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Saben, conocen y tiemblan porque saben qué es lo que les espera, pero no son salvos. Fe es mucho más que estar de acuerdo. No creas que eres salvo porque lees la Biblia y dices: qué bonito, qué ejemplo Jesús de Nazaret, qué hermosa la fe cristiana. Fe es mucho más que estar de acuerdo. Estar de acuerdo no te salva, no te hace cristiano. Nicodemo estaba de acuerdo, vino a Jesús de noche, le llama rabí, maestro. ¿Qué necesito para nacer de nuevo? Aunque reconoce que es hermoso seguir a Jesús y que Él es un maestro, a este punto no estamos convencidos de que él sea un cristiano. El rey Agripa también escucha el testimonio del apóstol Pablo. El mismo Pablo dice: yo sé que tú crees, Agripa. Hechos 26, 27. Y después de escuchar el largo sermón de Pablo, llega a esta conclusión Agripa: ¿sabes, Pablo? Por poco me persuades a ser cristiano. Agripa tiene un conocimiento intelectual. Ha escuchado del apóstol Pablo lo que es el Evangelio y dice: por poco me persuades. Muchos a nuestro alrededor dicen: yo creo en Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero están hablando con el cerebro, no con el corazón. El náufrago de nuestra historia, si no crees, sino intelectualmente, sigue abrazado a su maleta diciendo: yo sé que si subo me vais a cuidar,